Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Litzy Martínez, soy estudiante de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpalta. Me encuentro cursando la unidad temática de Clínica de Endocrinología, así que en este video vamos a hablar sobre las hiperlipidemias. El contenido de esta presentación va a abarcar la clasificación, también ya vamos a hablar sobre las hiperlipidemias y su fisiopatología y diagnóstico y tratamiento de las mismas. Bueno, vamos a empezar con la clasificación según su perfil lipídico y en esta podemos encontrar la hipercolesterolemia aislada, donde vamos a tener un aumento del colesterol. Este es el colesterol total que va a ser a expensas del LDL. Aquí también vamos a tener la hipertrigliceridemia aislada, donde vamos a tener un aumento de triglicéridos de origen endógeno y también de origen exógeno, que serían los kilomicrones, o pueden presentarse ambos. Una hiperlipidemia, que es el aumento de colesterol total y también de los triglicéridos, y una hipoalfa-lipoproteinemia, que esta es la disminución del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad, que es la HDL. Esta clasificación nos va a permitir aproximarnos al riesgo del paciente, y en este caso, si nosotros encontramos que hay niveles elevados en el plasma de colesterol total con un incremento, bien puede ser moderado de triglicéridos y disminución de la HDL, entonces el paciente va a tener un mayor riesgo de padecer algún evento cardiovascular que otro individuo que presente hipercolesterolemia, por ejemplo, o hipertrigliceridemia aislada. Entonces el paciente puede presentar un aumento severo de triglicéridos cuando esto va a más de 1000 por miligramos sobre decilitro, y esto quiere decir que va a estar en un riesgo de padecer una pancreatitis aguda. Esta clasificación también nos va a permitir decidir sobre cómo vamos a orientar el tratamiento y que este mismo sea específico para la dislipidemia que presenta nuestro paciente. Y bueno, ahora en cuanto a su clasificación según la etiología, vamos a tener las que son primarias, adquiridas y secundarias. Las primeras son de causa genética y aquí se va a generar la mutación de uno o más genes que intervienen en la síntesis y el metabolismo de las lipoproteínas. Las adquiridas, por su parte, van a ser producidas por situaciones que van a derivar de hábitos incorporados por el paciente. Y las secundarias son consecuencia de la presencia de otra patología de base. En las primarias, estas principalmente se van a caracterizar por aparecer en más de un familiar, asociarse a valores lipídicos y lipoproteínas considerablemente alterados con respecto a los valores de referencia. También ocasionalmente se presentan manifestaciones clínicas que son características, y esto a consecuencia del depósito de lípidos en zonas atípicas. También esto se puede asociar frecuentemente a enfermedades cardiovasculares prematuras. En cuanto a las adquiridas, tenemos aquí una tabla que nos marca las causas adquiridas y secundarias de las dislipidemias. En cuanto a las secundarias, pues estas, como ya les había mencionado, es consecuencia de una patología de base. Y en tanto las dislipidemias adquiridas y secundarias pueden corregirse parcial o totalmente, esto por la eliminación o controlar entonces el factor que nos está causando esta dislipidemia. Y aquí la utilidad de más bien de esta clasificación, de cómo los estamos clasificando, nos permite entonces orientar el tratamiento que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente. Y en cuanto a las dislipidemias primarias, estas en general, pues no únicamente va a consistir en medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas, sino que también vamos ya a tomar en cuenta terapéuticas específicas y al mismo tiempo complejas, como lo pueden ser el trasplante de hígado o aferesis de LDL. Y en dislipidemias adquiridas y secundarias, pues simplemente el tratamiento va a estar orientado, como ya les mencionaba, hacia la causa base que va a estar generando la alteración lipídica. Ahora tenemos la clasificación según Fredrickson, que los divide en varios fenotipos.
También esta clasificación es llamada de esta manera fenotípica, y esta principalmente se basa en el lípido y la proteína que van a estar aumentados. La utilidad de esta es que nos va a permitir orientar las hiperlipidemias, aunque presentan algunas limitaciones, como es en el caso de la capacidad para diferenciar entre el origen y el mecanismo que va a ser responsable de la alteración lipídica. Ahora tenemos el fenotipo 1, que corresponde a una hipertrigliceridemia exógena, en donde los kilomicrones plasmáticos van a estar aumentados. La tipo 2A, que va a presentar hipercolesterolemia por aumento de LDL, la 2B, que es un aumento de VLDL, LDL y una elevación moderada de triglicéridos de origen endógeno. La tipo 3 se caracteriza por presentar banda beta ancha en la electroforesis de lipoproteínas. Y bueno, ¿qué es esa banda beta? Esta banda beta está compuesta por el conjunto de remanentes tanto de kilomicrones y VLDL. Las VLDL ricas en colesterol y también las IDL. Todas estas se unen y forman a la beta VLDL, y esta dislipidemia se va a asociar con el alelo del gen ApoE, la apoproteína E, el cual nos va a codificar una apoproteína E con baja afinidad por sus receptores hepáticos. Tipo 4, que es una hipertrigliceridemia de origen endógeno, y esta va a ser a expensas de VLDL, y la tipo 5, que es una hipertrigliceridemia de origen mixto, donde el aumento se va a dar tanto en triglicéridos exógenos como endógenos, que son los kilomicrones y la VLDL respectivamente. Bueno, aquí tenemos la vía metabólica exógena, donde los triglicéridos de los alimentos van a ser hidrolizados por lipasas en el interior del intestino y emulsificados con ácidos biliares para formar micelas. Luego el colesterol y el retinol son esterificados con la adición de un ácido graso en el enterocito, para entonces estar formando ésteres de colesterilo y de retinilo respectivamente. Luego tenemos ácidos grasos de cadena larga, que es más de o mayor a 12 carbonos, y se va a incorporar en los triglicéridos. Entonces, cuando estos se incorporan, también se van a estar empacando con apoproteína B48, ésteres de colesterilo y también ésteres de retinilo, fosfolípidos y colesterol para formar kilomicrones. Entonces ahí tenemos que se están empacando todas estas partes para la formación del kilomicrón. Y entonces estos kilomicrones de síntesis reciente van a ser secretados y transportados por el conducto torácico hasta la circulación general, donde son modificados por los tejidos periféricos antes de llegar al hígado. Y las partículas de este van a entrar en contacto con la LPL proteína lipasa y es fijada por el anclaje a la proteína fijada o glucosilfosfatidinosidinositol, que se fija a superficies endoteliales de los capilares de tejido adiposo, corazón y músculo estriado. Luego los triglicéridos de kilomicrones van a ser hidrolizados por lipoproteína lipasa, LPL, y con ayuda también del cofactor que es necesario para esta misma, LPL, va a ser el ApoC2. Este es un cofactor que es transferido a los kilomicrones circulantes a partir de la HDL. Entonces vamos a formar ácidos grasos libres que van a ser captados por miocitos o adipocitos vecinos y son oxidados para generar energía, o son esterificados nuevamente y almacenados entonces como triglicéridos. Luego también tenemos que los ácidos grasos libres que están circulando se ligan a la albúmina antes de penetrar en las células y son transportados a otros tejidos, particularmente al hígado. Luego la partícula de kilomicrón va a contraer su volumen a medida que es hidrolizado el centro hidrófobo y los colesterol y fosfolípidos. Entonces las apoproteínas de la superficie de la partícula se van a transferir a la HDL, con lo que van a crear los restos de kilomicrones que se van a eliminar por la circulación del hígado y requiriendo apoproteína E.
Y bueno, aquí tenemos el transporte de lípidos derivados del hígado. Tenemos los triglicéridos de VLDL que van a provenir de la esterificación de ácidos grasos de cadena larga en el hígado. Y para que se empaqueten los triglicéridos hepáticos con los otros componentes principales de la partícula recién sintetizada de VLDL, se requiere acción de la enzima MTP, pero primero esta VLDL está conformada por ApoB100, ésteres de colesterol y fosfolípidos y vitamina E. Entonces, para que se empaqueten los triglicéridos hepáticos con la VLDL se necesita MTP. Luego de ser secretada la VLDL en el plasma, esta entonces va a estar captando múltiples copias de ApoE y apolipoproteínas de la serie C por transferencia desde HDL. Entonces esta HDL le va a transferir las apoproteínas E y la apolipoproteína de serie C a la VLDL. Y luego los triglicéridos de VLDL van a ser hidrolizados por la lipoproteína lipasa, o sea la LPL. Y cuando estos se hidrolizan se les conoce ya como IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia. Esta lipoproteína de densidad intermedia va a ser captada por el hígado mediante la endocitosis, que va a estar mediada por el receptor de LDL, y esto también a través de la unión con la apoproteína E. Entonces tenemos que el resto de IDL va a ser remodelada por la lipasa hepática para formar LDL. Y entonces ahí tenemos. Los restos de IDL van a ser remodelados por la lipasa hepática y entonces nos va a dar la conformación de LDL. Y en este proceso se van a hidrolizar los fosfolípidos, los triglicéridos en partículas. Y de aquí entonces todas las apoproteínas se van a transferir a otras lipoproteínas. Bueno, no todas las apoproteínas, excepto la ApoB100. Y aquí el 70% de la LDL se va a eliminar de la circulación por acción del hígado y se liga al receptor LDL de la ApoB. Otra inversa del colesterol en el hígado. El colesterol es secretado en la bilis de manera directa o después de ser convertido en ácidos biliares. Aquí el colesterol de las células periféricas es transportado desde las membranas plasmáticas de estas células hasta el hígado y el intestino. Y esto va a ser mediante el transporte inverso de colesterol facilitado por HDL. Entonces, estas partículas de HDL que están recién formadas son sintetizadas por el intestino y por el hígado. La ApoA1 recién secretada adquiere fosfolípidos y colesterol no esterificado desde su sitio de síntesis, que es el intestino y el mismo hígado, a través de la expulsión inducida por una proteína A1 del cassette de unión con ATP de la proteína de membrana. Entonces, este proceso va a terminar en formación de partículas de HDL discoides que van a reclutar colesterol no esterificado adicional de las células o lipoproteínas circulantes. Entonces, dentro de la partícula de HDL, el colesterol es esterificado por la lectina colesterol aciltransferasa LCAT, y el éster de colesterol más hidrófilo se desplaza al centro de la partícula de HDL. Y entonces, al adquirir mayor cantidad de ésteres de colesterol, se transforma en una HDL esférica. La LCAT es una enzima plasmática vinculada con HDL. Entonces así es como nos queda. Y una vez que la HDL se transforma de discoide a esférica, entonces se van a estar transfiriendo apolipoproteínas y lípidos adicionales a las partículas desde las superficies de kilomicrones.
y también de VLDL durante la lipólisis. Entonces, los esteres de colesterilo de HDL son transformados a lipoproteínas que contienen ApoB en intercambio de triglicéridos por las lipoproteínas de transporte de esteres de colesterilo, que es la CETP. Y luego estos son sustraídos de la circulación por endocitosis mediada por el receptor LDL. Y así es como nos queda en la maqueta. Y ahí lo tenemos. Luego el HDL puede ser captado por los hepatocitos mediante el receptor B1 y la proteína de transferencia de fosfolípidos PLTP transfiere fosfolípidos desde otras lipoproteínas de HDL y luego del intercambio de lípidos mediados por CETP y PLTP va a generar que el HDL sea enriquecido por triglicéridos y se va a tornar un sustrato mucho mejor para la lipasa hepática HL, que hidroliza los triglicéridos y los fosfolípidos hasta generar partículas de HDL de menor tamaño. Y entonces una enzima afín llamada lipasa endotelial va a hidrolizar estos fosfolípidos de HDL. Bueno, pues espero que les haya gustado la explicación con la maqueta y que esta haya sido de fácil comprensión. Y pues una vez terminado este repaso sobre lo normal que sucede con el paso de los lípidos del colesterol, pues ya podemos entrar entonces a las consideraciones sobre hiperlipidemias primarias. En este caso, aquí vamos a encontrar en estas las hipercolesterolemias que corresponden al fenotipo 2A de Fredrickson, las hipertrigliceridemias que pueden presentarse en los fenotipos 1, 4 y 5, y las hiperlipidemias mixtas con los fenotipos 2B, 3 o 5 de la clasificación fenotípica de Fredrickson. Aquí, en cuanto a la hipercolesterolemia primaria o las hipercolesterolemias primarias, pues encontramos hipercolesterolemia familiar. Esta es el defecto familiar de la apoproteína B100 y también la hipercolesterolemia poligénica. Aquí hay que remarcar que todos ellos están asociados a una aterosclerosis prematura y a la historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz. En esto, las dos primeras van a presentar manifestaciones cutáneas específicas debido a los depósitos de colesterol de zonas atípicas. Y por otra parte, la hipercolesterolemia familiar se va a originar por defectos en el receptor LDL o en alguno de los pasos de la internalización o el reciclado de los receptores. Y aquí pues se han descrito distintos defectos que van a abarcar alteraciones en el transporte del receptor desde el retículo endoplásmico hasta el aparato de Golgi, y en esta parte en el reciclado del receptor, en la capacidad de unión a LDL, en la internalización del complejo receptor ligando, e inclusive también se puede mostrar una ausencia total de este mismo receptor. Cuando nosotros encontramos la forma homocigota, los valores de colesterol total pueden llegar a superar incluso los 1000 miligramos sobre decilitro, y generalmente los pacientes mueren por cardiopatía isquémica en la adolescencia o en la juventud. Y cuando lo encontramos en su forma heterocigota, va a causar con valores de colesterol total que rondan los 500 miligramos sobre decilitro, y los síntomas o signos que se presentan en estos pacientes van a depender de la edad que tenga, y estas pueden ser con manifestaciones clínicas a partir de la segunda década de vida y con la presencia de cardiopatía isquémica a partir de la cuarta década. Y esto requiere pruebas genéticas para su diagnóstico diferencial. Entonces, pues es muy importante hacer diagnóstico diferencial. Y aquí les muestro una tablita sobre la clasificación de las hipercolesterolemias primarias, que es la hipercolesterolemia familiar, el gen mutado, la herencia y su prevalencia. Y bueno, entonces vamos a empezar con la hipercolesterolemia familiar
o hiperlipoproteinemia tipo 2A, que esta forma parte de las hiperlipidemias primarias. En este caso, ya les había mencionado, se transmite de forma autosómica dominante. Aquí, de igual forma, ya les había comentado que se puede manifestar de manera homocigota. En este caso es cuando se heredan los dos alelos con mutaciones en alguno de los genes responsables, o de manera heterocigota, que en este caso es donde solo uno de los dos alelos va a tener la mutación y el otro va a ser normal. El defecto va a ser en el cromosoma 19, pues este va a contener el gen que codifica al receptor de lipoproteína de baja densidad, que es el RLDL. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues que el colesterol transportado por la LDL normalmente, para que pueda ser captado por los tejidos extrahepáticos, debe unirse al receptor de RLDL, ¿no? Entonces, esto lo hace a la vez con ayuda de la apoproteína B100, que va a formar parte de la composición de la LDL. Pero aquí, si el receptor no se encuentra o este está a lo mejor dañado, no va a haber la transmisión de colesterol de LDL a tejidos extrahepáticos, lo que nos lleva a una hipercolesterolemia. Entonces, las LDL, el colesterol que ellas están transportando, para que este pueda ser captado por los tejidos extrahepáticos, como el corazón, el tejido adiposo, debe unirse a su receptor RLDL y lo va a hacer a través de la ApoB100. Pero al no haber receptor, entonces toda esta cadena de pasos no se va a estar dando y entonces vamos a tener la hipercolesterolemia. Pero no únicamente se da en estas situaciones o cuando el receptor RLDL está dañado, sino que también puede haber un defecto en la misma ApoB y no habría entonces, en la ApoB, no habría entonces esta unión al RDL, ¿no? La ApoB100 no está dañada, no está funcionando correctamente, no va a ayudar entonces a que se una el colesterol para que pueda ser captado por los tejidos extrahepáticos, no se va a unir al receptor y entonces las mutaciones en este gen nos van a producir una proteína con capacidad de unión al RLDL, limitada, y esto se traduce en un aumento de las LDL. Ya se borró un poco, pero bueno, esta es una LDL. Pero también podemos encontrar el defecto en el gen LDL-RAP1. Y en este gen, de forma normal, lo que va a hacer es mediar la unión con el receptor. Entonces, al no haber este gen, al tener un defecto este gen, pues entonces no nos va a estar ayudando para mediar esta misma unión. También se puede presentar un defecto en el gen PCSK9 y este normalmente se codifica más bien una proteína que se une al complejo RLDL ApoB100. Este complejo nos ayuda a que el colesterol que es transportado por las LDL pueda ser captado por los tejidos extrahepáticos. Pero resulta que este gen PCSK9 nos va a ayudar a favorecer la degradación intracelular del receptor. ¿Esto con qué fin? Bueno, cuando ya no se necesita que el receptor siga captando, siga funcionando, vamos a ponerlo así, pues entonces va a entrar este gen, esta PCSK9, va a entrar y lo va a degradar. Le va a decir, yo te degrado, ya de aquí ya no necesitamos tu función y hasta aquí te quedas. Digamos, vamos a llamarlo de esta manera, lo inhibe. Pero cuando hay un defecto en este gen, entonces se va a provocar una sobredegradación de este receptor. Entonces este receptor, vamos a poner que este es el receptor. Este receptor está trabajando normal,
dice, llega la LDL con su colesterol. El colesterol yo lo estoy captando mediante el mismo receptor y mediante la ApoB100, mediante la ApoB100 lo estoy captando, pero resulta que llega este gen que está defectuoso y me empieza a degradar. Pero yo sé que todavía tengo que seguir trabajando, pero me está degradando, no me está dejando trabajar. Y entonces no se va a producir la unión, y al no estar presente este receptor de LDL, pues lógico que no vamos a tener quien esté como que trabajando, quien esté ayudando a transportar este colesterol a los tejidos extrahepáticos. Y la ganancia de la función de este gen PCSK9, entonces nos va a aumentar la destrucción de receptores y al mismo tiempo nos aumenta los niveles de colesterol. Puede estar asintomática. Y sus manifestaciones van a derivar del depósito de colesterol en los órganos y particularmente en las arterias, generando placas de ateroma y dándonos como consecuencia la aterosclerosis. Y esta se revela principalmente como enfermedad coronaria. Aquí el patrón característico de esta patología es un nivel elevado de LDL que va a ser superior a 190 miligramos sobre decilitro, y los valores también superiores que van a ir más o van a llegar a los 500 miligramos sobre decilitro cuando estamos ante la patología homocigota o la forma homocigota de esta. Los triglicéridos suelen ser normales, sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con una hipertrigliceridemia, no necesariamente va a excluir el diagnóstico de la hiperlipidemia familiar o esta de tipo 2A. ¿Por qué? Porque si el resto de mis criterios están apoyando a mi diagnóstico, entonces pues yo continúo. Los niveles de HDL pueden ser normales o a veces discretamente bajos, y lo que sí es patognomónico de esta enfermedad, de esta patología, van a ser los xantomas tendinosos y los periorbitales. Como aquí los estamos viendo, los tendinosos, este es un ejemplo que se da en el dorso de las manos, aquí los vemos en las rodillas, y los periorbitales que están aquí, pues, alrededor del ojo. Ahora vamos a hablar sobre las consideraciones sobre las hiperlipidemias primarias, enfocándonos a hipertrigliceridemias. Seguimos con las primarias, pero estas son hipertrigliceridemias. Ahora, en esta situación va a comprender la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, la LPL. También va a haber deficiencia familiar de ApoC2 e incremento de los triglicéridos, lo que se da una hipertrigliceridemia familiar. En la deficiencia familiar del LPL se han reportado un número marcado de kilomicrones y no precisamente de VLDL. Y esto es debido al rol de la LPL en el metabolismo tanto de los kilomicrones como de la VLDL. Y esta situación o este hecho se va a explicar dado que las VLDL recién sintetizadas van a ser de mayor tamaño. Entonces, debido a su alto contenido de triglicéridos, van a estar confundiéndose con un kilomicrón, ¿no? Entonces, este es un kilomicrón, pero resulta que las VLDL van a estar, como son recién sintetizadas, son de un tamaño mayor porque tienen un alto contenido de triglicéridos. Entonces, por el tamaño y por su alto contenido de triglicéridos, se puede confundir la VLDL con un kilomicrón. Y bueno, entonces, de una manera más o menos similar, la deficiencia familiar de la apoproteína C2 se puede observar la presencia de la hipertrigliceridemia mixta, que corresponde a un aumento de kilomicrones y ahora sí un aumento de la VLDL. En este caso, puede ser funcional la inyección de plasma
hormonal normal que contiene la ApoC2, porque va a producir la corrección de las anormalidades lipídicas en estos pacientes. Y aquí la asociación de estas dos entidades con el riesgo de enfermedad cardiovascular no es tan claro, pero el aumento de riesgo de pancreatitis sí está presente en la hiperquilomicronemia. Y por otra parte, la hipertrigliceridemia familiar también se va a caracterizar por un aumento de VLDL que puede acompañarse o no por el incremento de kilomicrones. Aquí el defecto en el metabolismo es desconocido, pero se ha sugerido o se tiene la hipótesis que esta no es debido a un aumento de la secreción de VLDL, sino más bien se debe a una lipólisis deficiente de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que va a estar asociadas con las mutaciones del gen de la ApoA5. Y bueno, aquí está otro cuadro de la clasificación de hipertrigliceridemias primarias, la entidad, el gen mutado, la herencia, prevalencia y fenotipo según Fredrickson. Y tenemos deficiencia familiar de LPL, deficiencia familiar de ApoC2 e hipertrigliceridemia familiar. Ahora sí, la hiperlipoproteinemia de tipo 1 va a cursar con triglicéridos y kilomicrones elevados. La LDL, la VLDL y la HDL, ahí hay un error de dedo, pero es la VLDL, LDL y HDL van a estar disminuidas. Esta se da por un defecto en el cromosoma 19 o el cromosoma 8, porque es aquí donde se van a codificar los genes o el gen que va a codificar, redundando, que va a codificar a la apoproteína C2 y a la lipoproteína lipasa. Y ambas van a estar actuando en la degradación de los kilomicrones y de VLDL de manera normal. Ahora, los kilomicrones van a estar elevados porque no se están degradando. Entonces, por lo tanto, no son captados como remanentes. Ahora, ¿qué es lo que veíamos al inicio en la vía metabólica exógena, que los kilomicrones de síntesis reciente van a ser secretados y transportados por el conducto torácico hasta la circulación y van a ser modificados por los tejidos periféricos antes de llegar al hígado, ¿no? Y una vez que ya están sus partículas van a entrar en contacto con la LPL y se va a fijar a superficies endoteliales de los capilares como el tejido adiposo, el corazón, el músculo estriado. Y los triglicéridos que están en estos kilomicrones van a ser hidrolizados por la LPL, pero aquí va a entrar también la ApoC2, porque esta ApoC2 es un cofactor necesario para la LPL en esta reacción, es lo que mencionábamos en la vía exógena, ¿no? Entonces aquí entran estos dos. LPL hidroliza, pero su cofactor es necesario, ApoC2, para generar ácidos grasos libres y entonces que estos puedan ser captados por miocitos o adipocitos y que sean oxidados para generar ATP, para generar energía, o para que puedan ser nuevamente esterificados y almacenados como triglicéridos. Y mencionábamos que los otros que circulan libres, los otros ácidos grasos que circulan libres, se van a unir con la albúmina antes de que penetren a las células y van a ser transportados por los tejidos, particularmente el hígado, ¿no? Entonces, toda esta parte no se está dando. ¿Por qué? Porque hay un defecto en el cromosoma 19 y puede haber un defecto de este gen de la apoproteína C2 o bien de la LPL. Entonces, cualquiera de las dos que no esté nos va a impedir el paso de estos triglicéridos de kilomicrones que puedan ser hidrolizados normalmente, ¿no? Y entonces los triglicéridos también van a estar elevados por la inadecuada captación de estos por los tejidos extrahepáticos. Entonces,
Eh, También tenemos que al ser degradados en la sangre, nuestros kilomicrones, porque no están siendo degradados como normalmente deberían, sino que se están quedando en la sangre y ahí están siendo degradados. Entonces, al ser degradados, pues también, digámoslo de esta manera, se están soltando, se están saliendo los triglicéridos. Entonces, muchos triglicéridos andan por ahí porque el kilomicrón fue degradado en la sangre. Y la VLDL va a estar baja porque va a transportar a los triglicéridos endógenos. Entonces, si no se están degradando los kilomicrones, pues no estamos, si no están degradando normalmente los kilomicrones, no tendremos a nuestros triglicéridos endógenos. Y estos, recordamos que los triglicéridos endógenos nos van a ayudar a formar a la VLDL, por lo que entonces vamos a tener los valores disminuidos. Pero puede haber o nos podemos encontrar con que los niveles están normales, porque los poquitos triglicéridos que quedaron de manera endógena pueden ser usados para formar esta VLDL. Entonces también tenemos la LDL y la HDL bajas. ¿Por qué? Porque estas van a transportar el colesterol. Y al no haber triglicéridos, que es nuestra forma primaria de lípidos, no se está captando para su metabolismo. Por eso es que estas también van a estar disminuidas. Sus manifestaciones se van a presentar comúnmente en la niñez con episodios repetitivos de dolor abdominal intenso por una pancreatitis aguda, cuando el oftalmólogo está haciendo el estudio de fondo de ojo, nos va a presentar o nos va a referir que hay vasos retinianos y estos van a ser opalinos. A esto se le conoce como una lipemia retinalis, que es la que estamos viendo aquí. A menudo también van a surgir los jantomas en grupos. Estos pueden estar en el dorso, en los glúteos, en las caras extensoras tanto de los brazos como las piernas. Y estos jantomas eruptivos van a ser pápulas pequeñas blanco-amarillentas. También vamos a encontrar una hepatosplenomegalia porque esta va a ser a consecuencia de la captación de kilomicrones que van a ir circulantes por parte de las células reticuloendoteliales en el hígado y en el vaso. El diagnóstico de la deficiencia de LPL y de la ApoC2 se confirman por técnicas enzimáticas. Esto va a ser en laboratorios especializados donde se va a cuantificar la actividad y también los perfiles de triglicéridos en plasma post-heparinizado. ¿Por qué post-heparinizado? Bueno, porque se van a extraer muestras de sangre después de que se va a inyectar o después de que se inyecta vía intravenosa la heparina. Esta heparina va a liberar a la LPL que va a estar unida al endotelio. De esta manera, entonces, se va a cuantificar la actividad de la misma. Y pues aquí la principal intervención terapéutica en este tipo de hiperlipidemia es la restricción de las grasas en los alimentos, donde podemos llegar incluso hasta los 15 gramos por día, con vitaminas hidrosolubles como complemento. Pero aquí una parte muy importante y muy esencial es la consulta con un nutriólogo, pero un nutriólogo que esté capacitado y que tenga conocimiento de este tipo de patologías para que podamos armar un buen equipo y entonces podamos sacar adelante a nuestro paciente. Pero si no hay mejoría con la restricción de grasas, en algunos pacientes han sido eficaces los aceites de pescado. Ahora bien, un paciente con deficiencia de ApoC2, podemos aportar esta sustancia introduciendo en goteo el plasma fresco congelado, que nos ayude a resolver la hiperquilomicronemia en una etapa aguda. Ahora, en cuanto a la hipertrigliceridemia familiar de tipo 4, vamos a tener que es de transmisión autosómica dominante. Esta es de las más frecuentes. Sin embargo, no se ha encontrado el gen que nos va a conducir a esta hipertrigliceridemia. Pero se ha demostrado que la combinación de variantes génicas nos pueden originar este fenotipo. Aquí vamos a cursar, o el paciente va a cursar, con triglicéridos y VLDL elevados, y por otra parte el HDL y LDL van a estar disminuidos. También
se cree que puede estar involucrado el gen que va a medir la captación por el receptor LDL y los genes que codifican la ApoC2, y que probablemente la proteína lipasa también se vea, digamos, afectada. Y pues esta se va a parecer un poco a la hiperlipidemia tipo 1. Entonces, pues bueno, ya tenemos un diagnóstico diferencial aquí, ¿no? Entre hiperlipidemia tipo 4 y la tipo 1. Ahora, cuando los triglicéridos están elevados, pues esto es porque no hay una degradación de kilomicrones, porque la ApoC2 va a ser defectuosa. Entonces, posiblemente la ApoC2 está presente, aquí la tenemos, pero resulta que esta no va a hacer la función correspondiente. No está bien. Entonces, el kilomicrón se va a degradar en la sangre. Como ya hace rato mencionábamos, no se está degradando normalmente, se queda en la sangre, se degrada ahí mismo, salen los triglicéridos y esto nos eleva triglicéridos. Y por lo mismo de la degradación deficiente, pues también vamos a tener el VLDL elevado. Aquí no se produce la captación adecuada de triglicéridos para el metabolismo del colesterol, y por eso es que nosotros vamos a tener, o bueno, nuestro paciente que curse con esta enfermedad va a presentar HDL y LDL disminuidos. La LDL disminuida es por la conversión deficiente y defectuosa de las partículas con abundantes triglicéridos. Y aquí, para que nosotros podamos confirmar el diagnóstico, es necesario la identificación de otros parientes, pero siempre y cuando sean de primer grado, que también padezcan hipertrigliceridemia. Esto nos ayuda a confirmar. Y la elevación de triglicéridos no es habitualmente evidente hasta que llegamos a la edad adulta. Y esta puede ser exacerbada por factores secundarios, como puede ser el hipotiroidismo, la terapia con estrógenos o la ingesta de alcohol. Y aquí, el aumentar los triglicéridos, vamos a tener el riesgo de una pancreatitis aguda. Ahora, en cuanto al tratamiento, aquí se va a orientar a la disminución de los triglicéridos para entonces nosotros disminuir también el riesgo de llegar a una pancreatitis o bien evitar la pancreatitis. Entonces, el fenotipo puede ser agravado por el mayor consumo de carbohidratos simples, por la obesidad, por la resistencia a insulina, por la administración de estrógenos o algunos otros fármacos. Entonces, aquí hay 3 puntos esenciales o claves, que es cuando nosotros tenemos a un paciente con riesgo de cardiopatía coronaria causado por otros factores de peligro, vamos a tratarlo con estatinas. Ahora, si el paciente no tiene el riesgo de padecer cardiopatía coronaria, entonces vamos a evitar los fármacos hipolipemiantes y vamos a hacer cambios en su alimentación y en su estilo de vida. Pero aquí vamos a estar como en un periodo de prueba, porque después de esto podríamos pensar en la farmacoterapia con fibratos o el uso de aceite de pescado para disminuir los triglicéridos y evitar la pancreatitis en un paciente que tenga concentraciones plasmáticas de triglicéridos mayor a 500 miligramos sobre 100 mililitros. Y esto después del lapso de prueba con dieta y ejercicio, que es lo que les decía. El paciente no tiene riesgo, únicamente cambios de alimentación y estilo de vida, pero es una prueba. Si el paciente se mantiene en niveles, digamos, óptimos, pues así lo seguimos manteniendo. Pero si este paciente nos llega con triglicéridos mayores a 500, pues entonces ahora sí empezamos con la farmacoterapia de fibratos. Ahora, la hiperlipidemia mixta de tipo 4, vamos a tener el aumento de VLDL y una disminución de LPL. Aquí, esta es una dislipidemia rara, es causada por un trastorno autosómico dominante y esta se caracteriza por una marcada elevación de triglicéridos, que estas van a ser productos
de la mutación del gen de la lipoproteína lipasa o del gen de la ApoC2. Entonces, aquí me faltó VLDL aumentada, LPL disminuida, triglicéridos elevados y es muy marcado. Y aquí la mayoría de los estudios no han encontrado realmente una asociación entre esta dislipidemia y la cardiopatía isquémica. Sin embargo, los cuadros de pancreatitis sí son una complicación principal. Como ya vimos en la anterior, que fue la tipo 4, también el paciente puede llegar a una pancreatitis. En esta también es su complicación principal, entonces hay que evitar a toda costa llegar a esto. La deficiencia parcial de la lipasa, de la proteína lipasa o de la lipoproteína lipasa, se va a observar en el 5% de la población. Y esta a la vez se va a manifestar por hipertrigliceridemia moderada. Aquí pues la información es muy chiquita, muy cortita, pero aquí se da entonces por un aumento de la producción hepática de VLDL y hay disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa. También vamos a tener en la descripción de laboratorios, pues obviamente elevada VLDL y de los kilomicrones. El tratamiento aquí en esta hiperlipidemia es con niacina y fibratos. Ahora tenemos las consideraciones sobre las hiperlipidemias o hiperlipemias mixtas. Se caracterizan principalmente por un aumento de los niveles plasmáticos tanto del colesterol total como de los triglicéridos y esto va a ser simultáneo. Entre las causas primarias se va a destacar la hiperlipemia familiar combinada y la disbeta-lipoproteinemia, o también conocida como hiperlipemia de tipo 3 de la clasificación fenotípica de Fredrickson. Aquí la hiperlipemia o hiperlipidemia familiar combinada es la forma más común de hiperlipemia en jóvenes sobrevivientes de infarto agudo de miocardio. Aquí esta continúa siendo desconocido el defecto genético y también parte de su fisiopatología, pero los pacientes nos van a presentar hipercolesterolemia a expensas de LDL o DPLDL e hipertrigliceridemia. Esta va a ser atribuible a VLDL y aquí nos sugiere que la alteración principal va a consistir en el aumento de la síntesis hepática de la ApoB100 y también de la VLDL, que va a estar asociada a la vez con defectos en metabolismo de estas lipoproteínas. Esta entidad clínica va a estar frecuentemente asociada con desórdenes metabólicos como la intolerancia a hidratos de carbono, también va a estar asociada a la diabetes tipo 2, entre otras. Ahora aquí tenemos la clasificación de las hiperlipemias mixtas, que es la hiperlipemia familiar combinada y la disbeta-lipoproteinemia. Y bueno, la hiperlipidemia combinada de tipo 2B va a tener ApoB y VLDL elevados. Vamos a tener que hay una producción excesiva de VLDL por parte del hígado. Pero aquí tampoco se conoce con detalle el origen molecular del problema y no se ha identificado un solo gen del cual sus mutaciones podrían originar esta enfermedad. Entonces puede ser una combinación de genes que van a ocasionar este cuadro patológico, por lo que se menciona que hay un término más adecuado para este tipo de hiperlipidemia, que sería la hiperlipidemia combinada poligénica. Entonces aquí el VLDL va a estar aumentado por una sobreproducción de sustratos de triglicéridos y acetilcoenzima A. Y también va a haber un incremento en la síntesis de la ApoB. Aquí estas concentraciones elevadas de la ApoB nos van a denotar la presencia de partículas de LDL pequeñas y densas. Y este es un signo muy característico de este síndrome, de esta hiperlipidemia. Y aquí se considera la disminución del consumo de carbohidratos simples en alimentos
También hacer ejercicio aeróbico, que estos han demostrado que tienen efectos benéficos en el perfil de lípidos. Y aquí los diabéticos deben ser tratados con mucho cuidado, de una manera, pues, digamos, intensiva, para poder conservar sus niveles de glucemia, pues, de manera satisfactoria. Aquí casi todos los pacientes van a necesitar fármacos hipolipemiantes y bueno, se comienza con las estatinas para poder disminuir los niveles de lipoproteínas y también de esa manera vamos a estar disminuyendo el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Y bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos para esta hiperlipidemia familiar combinada. Aquí vamos a tener dos puntos importantes que se van a manejar en la persona afectada y el familiar afectado, o la familia afectada más bien. Ahora, la disbeta-lipoproteinemia, que es el tipo 3, va a tener triglicéridos, kilomicrones, VLDL y colesterol elevados. El defecto se encuentra en el cromosoma 19, que es donde encontramos nosotros el gen que va a codificar a la ApoE. Esta ApoE, de manera normal, va a mediar la captación de los remanentes de todas las lipoproteínas, bueno, en realidad de casi todas las lipoproteínas, con excepción de la LDL. Y aquí lo que vamos a tener es que no se están captando o no se está captando el remanente de kilomicrones, lo que nos ocasiona un nivel elevado de triglicéridos y al mismo tiempo de estos mismos kilomicrones. También vamos a tener niveles elevados de colesterol porque no se está captando HDL. Y bueno, esto es elevado, sus niveles de colesterol, porque estas van a estar degradándose en la sangre. Entonces, cuando no se está captando esta HDL también lleva a colesterol, se queda en la sangre, no se capta, pero esto también se degrada, pero se va a degradar en la sangre. Al degradarse en la sangre, es como con los kilomicrones, va a soltar esas partes de colesterol, solo que los kilomicrones pues son los triglicéridos, lo que más, lo que deja, digámoslo así como que libre, y eleva estos triglicéridos. Entonces la HDL pues va a dejar este colesterol y entonces va a aumentar su nivel porque se va a quedar ahí. Lo característico, pues ya les dije, la VLDL es muy elevada y esto se da porque el mecanismo de la captación de remanentes de kilomicrones de ApoE es importante para esta VLDL. Es decir, que cuando la VLDL pasa a ser IDL, la ApoE va a actuar de manera importante para esta conversión. Y aquí no se está llegando a este paso, por lo que entonces la VLDL va a estar elevada, porque no se está, pues sí, no se está transformando. La clínica. Aquí en cuanto al cuadro clínico, inicialmente se va a manifestar en la vida adulta, con la aparición de la hiperlipidemia y de nuevo repetimos los jantomas, o también las vasculopatías coronarias o periféricas, que van a ser prematuras. Aquí se presentan dos características de jantomas importantes y van a ser patognomónicos de este tipo de hiperlipidemia. En vamos a encontrar los jantomas tuberuptivos y jantomas palmares. Los primeros, que son los tuberuptivos, van a comenzar en cúmulos de pequeñas pápulas en los codos, en las rodillas, también en los glúteos. Y estos pueden alcanzar un tamaño de pequeñas uvas. Y también vamos a encontrar los jantomas estriados palmares o jantomas palmares, que van a ser zonas de color amarillo-naranja. Pero no solamente es en las palmas de las manos, sino que también se puede dar en los pliegues de las muñecas. Y como ya les mencioné, ambas manifestaciones de jantomas son patognomónicas de esta hiperlipidemia. El diagnóstico de estas dislipidemias, como les decía, el ayuno y la toma de muestras son condiciones para realizar el estudio de lípidos y lipoproteínas.
Aquí el perfil de lípidos y las lipoproteínas debe realizarse en un ayuno de 12 horas que nos asegure un estado postabsortivo, lo cual es imprescindible para la determinación de estos triglicéridos. Durante este periodo, el paciente únicamente puede ingerir agua. El paciente debe estar en reposo 5 minutos antes de realizar la extracción. En cuanto al estado metabólico estable, toda enfermedad aguda, ya sea viral, bacteriana, metabólica o bien un infarto de miocardio, produce alteraciones cuali y cuantitativas de las lipoproteínas. Entonces, la sugerencia para esto es realizar el estudio de lípidos 2 meses después de que se ha superado la enfermedad. Y en un evento coronario agudo o ante procedimientos de intervención coronaria, los resultados de laboratorio son representativos si la toma de muestras se realiza dentro de las primeras 24 horas de que se sufrió este evento. En cuanto a la dieta y el estilo de vida, el paciente tiene que conservar su dieta habitual. Si consume alcohol, no es necesario que suspenda, pero si no lo hace habitualmente, debe abstenerse de ingerirlo 24 horas antes del estudio. También el paciente debe mantener un peso estable durante 2 semanas previas al estudio, y el consumo de tabaco, así como el ejercicio físico, también deben ser representativos de su estilo de vida. No debe suspenderse la medicación habitual, debe continuar con el tratamiento que maneje o que lleve. Ahora, en cuanto al perfil básico de lípidos y de lipoproteínas, nosotros, como les mencioné, vamos a ver el aspecto. En condiciones normales y en ayunas, el aspecto del suero va a ser limpio, y cuando se incrementan las VLDL o aparecen los kilomicrones, el suero va a ser turbio, debido a que el gran tamaño de estas partículas, o más bien debido al gran tamaño de estas partículas. Y en cambio, las LDL, que tienen un menor tamaño, pues no pueden modificar el aspecto del suero. En cuanto a los triglicéridos, se considera que la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y entonces, al mismo tiempo, en distintas situaciones clínicas, el aumento de los niveles plasmáticos de estos triglicéridos va a estar correlacionado con la presencia de lipoproteínas modificadas con potencial aterogénico elevado. Entonces, en cuanto al colesterol total, el valor de este es aislado. Salvo que se encuentre francamente aumentado, este va a aportar poca información en cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular, y aquí es necesario conocer la distribución entre las dos lipoproteínas que lo transportan mayormente, como son la LDL y la HDL. Para la LDL, si bien esta puede calcularse mediante la forma de Friedewald, que es CLDL es igual a triglicéridos sobre 5 más la CHDL. Se puede aceptar que esta fórmula se use si el valor de concentración de triglicéridos es menor de 200 miligramos sobre decilitro. Con triglicéridos que tengamos entre los 200 y los 400, la fórmula puede dar origen a valores distorsionados, entonces ya no sería confiable en esos rangos de 200 a 400. Entonces, con triglicéridos que van a superar los 400 miligramos, la fórmula definitivamente no se puede usar, porque aquí es imprescindible el empleo de un método analítico, entonces ya la fórmula no nos sirve para nada. Aquí de este lado es una tabla que nos muestra cómo, al aumentar la concentración plasmática de triglicéridos, la concordancia entre el LDL calculado por la fórmula y el método de referencia va a disminuir. Ahora, por último, en este apartado, las HDL, aquí en un gran número de estudios clínicos han demostrado una correlación negativa entre el HDL y la incidencia de enfermedad aterosclerótica. Entonces, de acuerdo a esos estudios realizados, tenemos que un aumento de 1 miligramo sobre decilitro de HDL va a corresponder a una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años
de un 2 a un 3%. Entonces, aquí se requiere un método altamente preciso para la determinación. Y entonces, el conjunto de determinaciones y los valores de referencia los vamos a tener aquí en esta tablita. Es en esta tablita, que son las determinaciones de perfil básico y los valores que van a estar recomendados. Es la determinación de triglicéridos, de colesterol total, de LDL, HDL, la referencia, que aquí están sus valores recomendados. Pero aquí es importante notar que la cantidad de los valores de referencia que van a estar tomados de manera general, especialmente para los niveles de LDL, son limitados. Entonces, en cada individuo, en cada paciente, tenemos nosotros que efectuar la evaluación del riesgo global de una enfermedad cardiovascular, así como la presencia de factores que pongan en riesgo, en riesgo heterogénico, que van a ser adicionales, y en base a esto entonces podemos definir el objetivo de la LDL. Y en menores de 20 años, algunos de los valores de referencia de este perfil básico de lípidos y de lipoproteínas pueden ser diferentes, y eso los tenemos acá, en esta tabla. También vamos a tener las determinaciones lipídicas y lipoproteicas complementarias, el no HDL, que este va a representar el colesterol de las lipoproteínas que van a contener la ApoB, y estas en su mayoría son consideradas heterogénicas. Dentro de un parámetro, digamos, secundario para la decisión en el tratamiento de los pacientes con triglicéridos que sean iguales a 200 miligramos sobre decilitro. Y aquí se va a calcular a partir de la diferencia entre lo que es el colesterol total y la HDL. Aquí una de las ventajas que tiene este parámetro es que no se requiere un ayuno, ya que solo incluye fracciones de colesterol y no de triglicéridos. Entonces el valor de referencia va a depender de la categoría de riesgo definida, que va a estar basada en la LDL. En la electroforesis de lipoproteínas se va a reservar para las muestras de sueros hipertrigliceridémicos, esto con el objetivo de detectar presencia de kilomicrones y sus remanentes, también de beta, BLDL y aumento de BLDL. Aquí su evaluación va a ser semicuantitativa y esta debe realizarse teniendo en cuenta los datos de triglicéridos y colesterol total. Luego la apolipoproteína B, que en conjunto o junto con otros parámetros va a ser fundamental para la identificación de hiperapobeta-lipoproteinemia y también de la hiperlipidemia familiar combinada. En esta va a poseer un elevado valor pronóstico que en ciertos grados etarios va a superar al LDL. El valor de referencia va de los 70 a los 140 miligramos sobre decilitro. Algunos autores también proponen que podría reemplazar a la determinación de la LDL. Luego tenemos a la apolipoproteína A1 y esta, su medida, pues no supera la utilidad diagnóstica de HDL, y aquí su valor de referencia va a ser mayor a 125 miligramos sobre decilitro. Y la LPA o la lipoproteína A debe medirse en hipercolesterolemia familiar para poder nosotros categorizar el riesgo. Y aquí en pacientes que no tienen hipercolesterolemia familiar y en los cuales no se han alcanzado las metas deseables, la medida de esta LPA va a contribuir a modular pues nuestro juicio clínico, ¿no? Para favorecer el uso de fármacos. Y aquí el valor de referencia de este parámetro va a ser menor a 30 miligramos sobre decilitro. Y por último tenemos los índices de riesgo heterogénico, como el colesterol total y la CHDL. Este índice también se le conoce como riesgo heterogénico o de Castelli, que nos va a permitir pronosticar el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y se usa para la estimación del riesgo de eventos coronarios fatales y el valor deseable va a ser menor o igual a 4.5. En cuanto a BLDL y los triglicéridos, este índice nos va a permitir estimar la cantidad de las BLDL.
El valor puede ser aproximadamente de 0.2 para VLDL típicas y mayor o igual a 0.35 para las VLDL que son ricas en colesterol, que son las beta VLDL, y un valor menor o igual a 0.17 para VLDL que van a ser ya muy ricas en triglicéridos. Y para el último índice tenemos un valor de mayor o igual a 3.5 que puede ser utilizado también como un marcador de resistencia insulínica y del predominio de las LDL pequeñas y densas que son altamente aterogénicas. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de la hipercolesterolemia o de las hipercolesterolemias. Aquí el tratamiento farmacológico de esta se va a basar en el uso de las estatinas, de resinas, de fibratos, de ácido nicotínico, inhibidores de la absorción de colesterol y de fitosteroles. De las estatinas vamos a tener que estas bloquean la enzima HMG coenzima A, que esta van a hacer, bueno, estas estatinas van a inhibir a esta enzima, y esta misma enzima nos va a ayudar a que el organismo produzca más colesterol. Entonces las estatinas bloquean esta enzima, lo que hace que el organismo produzca menos colesterol, y cuando se frena la producción del mismo, el hígado va a comenzar a producir más receptores LDL, y estos van a captar, estos receptores van a captar las partículas de LDL en la sangre, y entonces nos van a reducir los valores de colesterol LDL en el torrente sanguíneo. Luego tenemos a las resinas, que estas van a disminuir los valores de colesterol de la sangre y van a actuar sobre el sistema gastrointestinal. En cuanto a los fibratos, tenemos que van a reducir los valores de colesterol total y de triglicéridos. Luego tenemos al ácido nicotínico, que va a retardar la producción en el hígado de sustancias químicas que van a ayudar a producir el LDL. Y después tenemos a los inhibidores de la absorción del colesterol, que nos van a ayudar a reducir los niveles de LDL también. Estos también pueden administrarse junto con las estatinas, porque los inhibidores de la absorción de colesterol van a actuar en el aparato digestivo y van a reducir entonces la cantidad de colesterol absorbida por los alimentos que se están ingiriendo. Y por último tenemos a los fitosteroles, que estos son extractos naturales que se van a ingerir en pequeñas cantidades en la dieta, porque pues estos están presentes en los alimentos del consumo diario, como son las frutas, las verduras, las hortalizas, los aceites vegetales también, las nueces, igual en los cereales, y estos fitosteroles están relacionados estructuralmente con el colesterol, pero estos van a diferir de él en que no van a ser absorbidos. Y estos fitosteroles, cuando son ingeridos en la dieta, van a reducir la absorción del colesterol en el intestino, porque se produce digamos, una competencia entre dicha absorción, una competencia entre ambos, entre los fitosteroles y el colesterol, y de aquí va a derivar un descenso de la concentración de colesterol en la sangre. Luego tenemos el tratamiento para hipertrigliceridemias, que vamos a usar estatinas, fibratos, omega 3 y ácido nicotínico. Y ahora el tratamiento para las hiperlipidemias o hiperlipemias mixtas van a ser las estatinas y los fibratos. Aquí los fármacos de primera elección para las hiperlipidemias mixtas son las estatinas y los fibratos, y con frecuencia va a ser necesario que estos se combinen. Esta es una práctica común donde se inicia primero con la estatina si el colesterol es mayor en magnitud que los triglicéridos. Pero si nos encontramos con el caso contrario, entonces se va a iniciar el tratamiento con un fibrato. Y aquí el empleo combinado de estos fibratos y de las estatinas se puede asociar a un mayor riesgo de miopatía
Por esto es que la combinación está contraindicada en casos de factores de riesgo de desarrollo de la miopatía, como es el caso del hipotiroidismo, de la insuficiencia renal, cuando se están empleando las ciclosporinas, la eritromicina o el itraconazol. Y entonces aquí se recomienda la medición de la concentración de la creatininsinasa en los primeros 10 días del tratamiento y las visitas subsecuentes para llevar un control. Y bueno, por último, aquí les dejo una tabla que está pues más resumida, es más chiquita, que nos maneja el tipo de dislipidemia, la lipoproteína que se va a ver aumentada y los lípidos que van a estar aumentados. En esta otra también es una clasificación de las mismas dislipidemias, igual por Fredrickson, que nos menciona la hiperlipoproteinemia, los sinónimos, lo que la causa, la descripción de los laboratorios y también su tratamiento. Y pues eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que se les haya hecho una plática interesante, que no fuera tedioso y sobre todo que se entendiera. Ya nada más por último un pensamiento de Rachel Naomi Remen, que dice que la medicina está tan cerca del amor como de la ciencia, y esas relaciones son importantes incluso hasta en la cima de la vida misma. De nuevo, muchas gracias, me dio mucho gusto hacer este video y que estén muy bien. Hasta luego.